la impunidad implica que el Estado falla en su obligación de proporcionar acceso a la justicia a toda la población. En las dinámicas sociales, la falta de una respuesta efectiva a los conflictos criminales por parte de las instituciones de justicia reproduce una cultura de impunidad, en el sentido que quienes vulneran los derechos de otras personas lo hacen con la convicción de saber que las probabilidades de rendir cuentas por sus acciones ilícitas son mínimas o son nulas. Los conflictos criminales no resueltos provocan en las personas afectadas sentimientos de frustración e impotencia. En última instancia, la impunidad incide directamente en la cultura y espiral de violencia, es decir, la población prioriza las respuestas violentas ante cualquier conflicto que se les presente en sus relaciones cotidianas. Estoy consciente de la necesidad de dar respuesta a los miles de casos que han quedado en la impunidad. Es por ello que se están impulsando acciones estratégicas para afrontar estas cifras alarmantes. Esta institución asume su responsabilidad frente a la problemática de la impunidad, iniciando con reconocer la acumulación de casos sin salida que constituyen un problema histórico para el sistema de justicia en general. Uno de los mayores problemas de la institución es su deficiente capacidad de gestionar los casos que recibe, es decir, proporcionarles una salida procesal que satisfaga las demandas de las víctimas y de la sociedad en general. El diagnóstico indica que para enero del año 2015, el número de expedientes sin gestión o con pocas diligencias ascendía a 1.280.378 casos, a lo cual se suman más de 500.000 de casos que se reciben en el Ministerio Público por año. Sin embargo, considerando las dificultades técnicas y los diversos criterios empleados para determinarla, se calcula que la cifra podría ser considerablemente más alta. A esto agregamos la falta de recursos económicos de la institución, que incide directamente en la gestión de los casos que ingresan y de la falta de cobertura del Ministerio Público a nivel nacional. Todos los guatemaltecos en los diferentes campos tenemos que apostar a ese compromiso y a cerrar las brechas de las pocas posibilidades de unos y otros. Solo así la impunidad podrá ser tratada de manera efectiva. Hoy se presenta por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el sistema de medición de la impunidad con el apoyo del Ministerio Público, el cual tiene como objetivo principal generar información cuantitativa y cualitativa sobre los niveles de impunidad en Guatemala. Esta herramienta, con el análisis que naturalmente debe hacerse de tiempos y costos de investigaciones, va a permitir además al Ministerio Público poder focalizar su trabajo investigativo, lo que naturalmente incide en la eficiencia y en la eficacia del Ministerio Público, pero también del sistema de justicia en su conjunto. Mucho mejor construidas, con mucho mayor fundamento probatorio, que es lo que correlativamente va a implicar que las sentencias absolutorias tengan esta disminución. Es decir, en la medida en que en un proceso ascendente de acusaciones que se van formulando hay también un proceso ascendente de sentencias condenatorias, implica que esas acusaciones están mucho mejor construidas, mucho mejor apoyadas en las pruebas, y por esa razón podemos afirmar que hay, en cuanto a las capacidades del sistema de justicia en su conjunto en Guatemala, hoy un incremento en esas capacidades para la represión del delito, particularmente, insisto, considerando el homicidio. Sin embargo, esto muestra, como hemos venido sosteniendo, la necesidad de un fortalecimiento institucional
financiero, de recursos humanos, de despliegue territorial del Ministerio Público, porque en las condiciones actuales solo está logrando salidas positivas para un promedio del 10% de los casos de homicidio cometidos en el país. Muestra, de todas maneras, una mejora en la eficiencia y eficacia de la investigación. Si se aumentara en un 500%, la eficacia del sistema de justicia y se mantuviera la cantidad promedio de homicidios en Guatemala de los últimos años, es decir, 6.000 homicidios por año, lo que requeriría incrementar entonces de manera proporcional el número de fiscales, jueces y su correspondiente presupuesto para que Guatemala alcance con este incremento del 500% los niveles promedio de tasa de impunidad de América. Tendríamos que esperar 10 años. Si con ese 500% de aumento en la eficacia del sistema de justicia quisiéramos equiparar a Asia o el promedio mundial, habría que esperar 20 años. Y si quisiéramos el de Europa, se requerirían 50 años. Y con fundamento en la información cualitativa existente y en la información cuantitativa, todo esto que hemos presentado en la mañana de hoy, reiteramos que es indispensable un aumento del presupuesto de las instituciones del sector justicia como requisito ineludible si se quiere efectivamente luchar contra la impunidad. Primero, en el proceso de prácticamente año y medio de esta consultoría, lo que hicimos fue definir qué es impunidad. Y la definición operativa a la que llegamos es esta que ustedes pueden leer. La impunidad empieza desde el momento en que una víctima de un delito no va y presenta la denuncia ante el sistema de justicia. También se da si el sistema de justicia no responde a esa denuncia, investigando, capturando, enjuiciando al supuesto criminal. Tampoco se logra el ideal de justicia si no se encuentran en algunos tipos de delitos soluciones alternativas, positivas, que beneficien a la víctima, y tampoco se logra disminuir la impunidad o alcanzar el castigo debido si no hay una condena firme por parte de las cortes, de los juzgados. La impunidad representa el porcentaje de casos efectivos de un delito cometido en un tiempo determinado para los cuales no existe una condena o una salida alterna en el tiempo en que estamos midiendo la impunidad. Ministerio Público, Ciencia, Verdad y Justicia.